La filmografía de 80 países se da cita en la Berlinale. Y la Sonora Matancera cumple 100 años y busca conquistar nuevas generaciones. Rafael García Villegas, amigos, amigas, quédense en Noticias 22, la hora cultural de la televisión mexicana. Grandes contenidos el día de hoy. Así es, mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, bienvenidos a esta mitad de semana. Hola, Laura Regis, a la traducción de lenguas de seña mexicana. Además, Día Internacional de las Lenguas Maternas. Los invitamos a que nos acompañen. Y justo con ello comenzamos, Rafa. Urge la UNESCO una educación multilingüe para evitar que se sigan extinguiendo las lenguas originarias de todo el mundo. En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, la UNESCO informó que cada 2 semanas desaparece un idioma, lo que merma el patrimonio cultural del mundo. De acuerdo con el diario La Jornada, esto debido a que la pandemia de COVID-19 produjo un retraso en la educación básica mundial, teniendo como resultado un aumento del 13% en niñas y niños incapaces de tener una comprensión lectora. De acuerdo a la UNESCO, los malos resultados en el aprendizaje se deben a políticas inadecuadas, ya que en algunos países más del 90% de los estudiantes no reciben educación en su lengua materna. Por consiguiente, no aprenden ni entienden lo que se les enseña. Por ello, los niños que viven en países de ingresos medios y bajos no pueden leer ni comprender un cuento sencillo al final de su educación primaria. Por esa razón, este año la ONU designó como tema Educación Multilingüe, un pilar de aprendizaje intergeneracional, ya que se trata de una herramienta crucial para la inclusión y preservación de las lenguas indígenas. La ONU recomienda que la educación se imparte en la lengua materna de los menores y se vayan introduciendo gradualmente otras lenguas para eliminar barreras entre el hogar y la escuela e intentar retrasar la pérdida de 6,000 lenguas que se calculan perviven y están en peligro de extinción. Para Noticias 22, Diana Telles. Les queremos anunciar que tenemos el gusto de recibir estudiantes de la Escuela de Periodismo Carlos Septién, que están en la maestría de Periodismo y Gestión Cultural. Así que, bueno, pues una bienvenida que vinieron aquí a visitarnos. Están muy entusiastas, hasta acá se oye el aplauso. ¡Bravo! Para ellos. Gracias por estar acá. Bueno, y seguimos con la conmemoración del Día Internacional de las Lenguas Maternas. Y esta historia es una que se rescata de un libro y llega al cine, Laura. Sí, es una historia que ya hemos visto en cine, en teatro también. Es La mujer que cayó del cielo. Rita Patiño dejó su comunidad y viajó hasta Kansas, Estados Unidos. Por su apariencia, el no hablar español y menos inglés hicieron que la encerraran en un hospital psiquiátrico en el que permaneció 12 años. Esta historia la conocimos en diarios, después en la obra La mujer que cayó del cielo de Víctor Hugo Rascón Banda. Ahora vuelve a nosotros en el documental La mujer de estrellas y montañas. Fuimos localizando distintas personas que estuvieron en contacto con Rita hasta que logramos llegar a ella, y eso fue en 2016. Y pues estuvimos trabajando con la familia de Rita y con Rita, primero hasta el fallecimiento de Rita y posteriormente un poco más de tiempo con su familia hasta que terminamos la película del año pasado. Y decidimos preguntarnos quién es esta mujer. Y descubrir quién era Rita fue fascinante, la verdad. Rita fue una mujer con un carácter indomable, fue una mujer libre que hizo la vida pues que para muchas otras mujeres no era tan aceptable o no era tan bien visto. Y descubrir ese proceso de descubrimiento de quién fue Rita fue enriquecedor y esperamos haberlo hecho bien. A Rita se le violaron todos los derechos tanto de un lado como del otro de la frontera. Habla de intolerancia, habla de racismo, habla sobre todo de invisibilización de las personas indígenas y de cómo se puede llegar hasta otro país y que nadie sepa de cuál es tu pueblo y cuál es tu idioma, y cómo todo eso se traduce en una serie de enormes violaciones inaceptables a derechos humanos. Y pues me parece que hacer la película es un poco un esfuerzo por reflexionar alrededor de todo esto e intentar pues que sean casos que no se vuelvan a repetir. Es un caso ejemplar de cómo una reparación del daño puede salir mal. Hubo la intención del estado de Kansas de reparar el daño, y condiciones de revictimización hicieron que todo saliera como no tenía que salir.
Entonces sí debemos algo a Rita, debemos, creo que, visibilizar su problemática y visibilizar la situación de muchas mujeres indígenas que son revictimizadas, son invisibilizadas y son maltratadas. Y creo que eso es lo que le debemos. La Mujer de Estrellas y Montañas comenzará un recorrido por festivales y salas de Guadalajara y la Ciudad de México. Es probable que no sea la única. Y tampoco es una historia que solamente suceda en los Estados Unidos. Es una historia que se repite aquí todos los días cuando una persona indígena llega a un hospital y no hay un traductor para que se pueda entender con su médico, o no hay un médico que hable su idioma. Es una historia que se repite frecuentemente en los tribunales cuando las personas indígenas no tienen acceso a los traductores o a abogados que hablen su idioma, ¿no? Es una historia que se repite en las escuelas cuando no se concede el derecho a la enseñanza en tu propia lengua. Noticias 22, Alberto Aranda. Y seguimos con este tema porque la defensa de nuestra riqueza lingüística no se resume a un solo día. Por ejemplo, veamos qué planes tienen en tierras hidalguenses. El estado de Hidalgo también se suma a la conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna y del 21 al 29 de febrero ofrecerá una serie de actividades gratuitas. Dentro de estas diferentes actividades se suman todas las áreas: bibliotecas, fomento a la lectura, la escritura, a la oralidad, esta dirección, ¿no? También la Dirección de Patrimonio Cultural. El último día de febrero se llevará a cabo una demostración académica centrada en la preservación de la lengua materna. Este evento es dirigido por infancias de comunidad en la comunidad de Yahualica, en donde ellos y ellas van a estar presentándonos diversos números y también honores a la bandera y lo que destaca dentro de la escuela, pero también dentro de sus tradiciones en la lengua materna, en su lengua originaria, y asimismo también compartir esta parte en donde la salud, la infancia y el derecho a vivir a una vida libre de violencia pueda juntarse para poder conmemorar realmente lo que es esta lucha histórica que han tenido los pueblos originarios, no nada más por preservar su lengua, sino porque se respete como una comunidad originaria. Según el INEGI, menos del 1% de la población en México habla una lengua indígena. Rescatemos nuestra riqueza lingüística. Para Noticias 22, Nicole Rubio. Y cambiamos de tema y les platicamos que Monsiváis llega al Pleno. Así buscan rendir tributo a la memoria del autor de Días de Guardar. El Senado de la República hará un homenaje al legado del escritor y periodista Carlos Monsiváis, al aprobar una iniciativa para inscribir con letras doradas el nombre del cronista contemporáneo de México en el Salón del Pleno. De acuerdo con el diario La Jornada, el autor de Los Rituales del Caos fue un cronista que inmortalizó los conflictos políticos y sociales de una época a través de su característico sentido del humor e inteligencia. Gracias al compañerismo hacia el país, en la democracia y las luchas cívicas sociales, su nombre llegará al Senado para ser plasmado por sus aportaciones a la vida política, económica, social y cultural. Para Noticias 22, Diana Telles. Toman el pulso a la industria audiovisual de la capital. Vamos a conocer este diagnóstico. Hoy al mediodía fue presentado el Anuario Estadístico 2023 de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México en el Faro Cosmos. Este instrumento, que se realiza en su 5º año consecutivo, expone la situación de la industria audiovisual en la capital del país. Nos ha funcionado muchísimo como industria para poder medir el impacto económico y el impacto de la generación de empleo, la cantidad de secciones que tiene la industria, cómo se comporta cada sección. Por ejemplo, podemos hablar que año con año la publicidad representa más o menos el 60% de la industria. ¿No? De los proyectos que se hacen ante la Comisión de Filmaciones somos el 60%. Eso nos dice que somos la base de la industria cinematográfica, ¿no? Usamos los mismos recursos, los mismos proveedores, las mismas locaciones. El director de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México señaló que durante el año pasado, esta industria generó 104,016 puestos de trabajo. En total tuvimos en el año 2023 7,876 trámites de filmación liberados
y esto nos da un valor agregado del 2019 al 2023 de 33,623 trámites de filmación. Durante 2023 en la Ciudad de México se generaron 1,231 proyectos audiovisuales y con ello, en el lapso del 2019 al 2023 en la ciudad, existieron 5,315 proyectos en total. En 2023 se solicitaron 11,927 locaciones. En cuanto a inversión, en 2023 la industria audiovisual derramó en la Ciudad de México 583 millones de dólares directos. Durante la presentación, Guillermo Saldaña destacó la metodología de la Asociación Mexicana de Filmadoras, AMFI, y de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, Canacine, para generar los datos sobre inversión y empleo. En la ceremonia, también se presentó la certificación de la industria cinematográfica y audiovisual, o certificación ICA, impulsada por AMFI, y que apunta a garantizar las buenas prácticas de las filmadoras. Al respecto, su director destaca la diversificación de locaciones a la que aspiran. Justo lo que queremos es diversificar la oferta de locaciones que tenemos en la ciudad e irnos a alcaldías que tienen menos actividad fílmica para que la derrama económica le llegue a todas las demás demarcaciones, ¿no? A todas las demás colonias. Tenemos grandes retos que a partir de este año que vamos a empezar a focalizarnos en esos puntos para empezar a dispersar un poco la producción y ya no estar tan focalizada en 3 o 4 alcaldías que hoy en día estamos. El Anuario Estadístico 2023 de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México estará disponible en breve en su sitio electrónico. Noticias 22, Víctor Gaspar. Les platicamos que fue un día como hoy que la leyenda de la diosa azteca de la luna revivía. Y ahora vamos a las profundidades del Templo Mayor. Amanecía el 21 de febrero de 1978, cuando una cuadrilla de trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro trabajaban en la esquina de Guatemala y Argentina en el corazón de la Ciudad de México, que durante una excavación dieron con lo que parecía un monolito. Tal vez estaban ante un descubrimiento importante, así que avisaron a sus superiores. Al lugar acudió personal de la Oficina de Salvamento Arqueológico. Tras 7 días de trabajo, ante sus ojos apareció la figura desmembrada de la Coyolxauhqui, la representación imponente de la diosa de la luna, hija de Coatlicue y hermana de Huitzilopochtli, quien de acuerdo a la mitología mexica fue quien la asesinó al enterarse que en complicidad con sus hermanos pensaban asesinar a su madre con él aún en su vientre. Sin embargo, Huitzilopochtli nació portando armas y acabó con todos sus hermanos. Coyolxauhqui fue la primera en caer. Nació así Huitzilopochtli, el dios del sol, de la guerra y principal deidad mexica. Tras el hallazgo del monolito de la diosa, que representaba los poderes femeninos de la noche, se dio paso al proyecto del Templo Mayor, cuyos trabajos aún hoy se mantienen activos. Noticias 22. En otros temas, más que un concurso, este encuentro es un termómetro, es un escaparate para aproximarnos al arte pictórico contemporáneo de nuestro país. Reconocer el talento de los creadores del país ha sido el propósito de la Bienal de Pintura José Anastasio Monroy, la cual llega a su 7ª edición. Esta Bienal se plantea como una estrategia de descentralización, donde precisamente esta Bienal, que tiene un impacto a nivel nacional porque recibimos más de 2.700 piezas en la última edición de todos los estados de la República, pues tiene este carácter de ser no solamente un certamen, sino además la posibilidad de tener el pulso del estado que guarda la pintura a nivel nacional. A lo largo de los años, las obras ganadoras han formado una colección que actualmente se encuentra en el Centro Universitario de la Costa Sur en Autlán de Navarro.
Zacatecas se caracteriza por sus expresiones abstractas, mientras que Jalisco es totalmente figurativo, y así cada estado del país tiene de alguna manera un sello específico que plasma en la pintura, de tal manera que pensar que la Bienal se ha convertido en este referente donde podemos ver incluso qué porcentaje de participación tenemos entre hombres y mujeres. Seguimos teniendo todavía bastante mayor participación de hombres. La convocatoria para participar en la Bienal ya está abierta y se puede consultar en la página que aparece en pantalla. Los creadores tienen hasta el 31 de mayo para presentar sus trabajos en las categorías previstas. Los ganadores se darán a conocer a mediados de octubre. Estamos apostando más a la calidad que a la cantidad, porque ahorita pensar en 2.700 obras participantes ya implica un reto para el tema de la calificación del jurado. Pero también lo que hemos observado es que en la categoría de emergentes, el tema de la calidad ha ido creciendo. Entonces, si bien en la convocatoria solicita a los emergentes tener un determinado número de exposiciones antes de poder aspirar a estar ya como consolidados, pues sí hemos notado que la participación se ha nutrido no solo en números, sino en calidad. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, y no solo en la pintura, todo empieza con un garabato, incluso el teatro. El Centro Nacional de las Artes rendirá homenaje a Antonio López Mancera en el centenario de su natalicio. Las actividades comenzarán a partir del 22 de febrero con la exposición Todo empieza con un garabato, en la Biblioteca de las Artes del CENART. Es importante mencionar que él fue parte de la primera generación de egresados de la Escuela Nacional de Arte Teatral, que ahora se encuentra aquí también en el CENART. Fue discípulo de Julio Prieto y trabajó con él. Antonio fue una figura muy importante en el teatro, tanto así que incluso aquí hay un foro que lleva su nombre. Y pues queremos recordar su obra, su aportación, precisamente a través de las exposiciones en donde estamos mostrando bocetos de escenografía, bocetos de vestuario y maquetas. El maestro López Mancera es el escenógrafo mexicano que más reconocimientos recibió por su trabajo, tanto a nivel nacional como internacional. Y como parte de los 30 años del CENART, la Biblioteca de las Artes ha recabado una serie de bocetos para la exposición Todo empieza con un garabato. Estamos hablando que el fondo solamente de bocetos está constituido por 103 obras. Cada obra puede tener alrededor de 20 o un boceto. Entonces estamos hablando que la obra es muy vasta y fue todo un reto hacer la selección de qué les íbamos a presentar. Tenía que ser cosas muy importantes, pero también muy atractivas, justamente para invitarlos a que no solamente vean la muestra, sino que consulten nuestro acervo digital de todo el fondo completo. Además de esta muestra, se presentará la exposición El No Lugar, en la Galería de Arte Electrónico Manuel Felgueres, y una charla titulada El tiempo de Antonio López Mancera, 100 años. Ambas como parte de este homenaje. La segunda exposición es la del 6 de marzo, a las 11 de la mañana, y aquí vamos a tener un panel de especialistas platicando justamente sobre la trayectoria de Antonio López Mancera. De entre los especialistas destaca el maestro René Durón, porque él trabajó directamente con Antonio López Mancera. Entonces vamos a tener la oportunidad de que nos dé anécdotas y que justamente nos explique y nos diga cómo era todo el proceso creativo, cómo resolvieron algunas situaciones, cómo fue que de ser un alumno de Julio Prieto empieza con toda esta trayectoria de producción en Bellas Artes. Consulta las fechas y horarios en la página del CENART. La exposición y actividades son de entrada libre. Para Noticias 22, Belén Martínez. Oigan, esta agrupación cumple su primer siglo y sigue haciendo vibrar el cuerpo y las emociones. Vean por qué. Canciones inolvidables que se han convertido en clásicos de la música antillana y afrocaribeña.
Grabaciones que se cuentan por miles y un siglo de permanencia en el gusto del público han hecho de la Sonora Matancera una de las más importantes y longevas agrupaciones de toda América Latina. Por sus filas han pasado los mayores talentos de su tiempo, como los cubanos Celia Cruz, Bienvenido Granda y Vicentico Valdés, el puertorriqueño Daniel Santos e incluso la mexicana Toña la Negra. Es una agrupación que ha trascendido 100 años y creo que su historia, su manejo, su sonoridad será por siempre. Tenemos una historia que va a durar otros 100 años. El pasado 12 de enero, la decana de las orquestas cubanas cumplió 100 años de haber sido fundada en la ciudad de Matanzas, Cuba, festejo que no podía pasar desapercibido en la Fonoteca Nacional. Anoche, la Casa de los Sonidos de México celebró una sesión de escucha coordinada por el reconocido coleccionista e investigador Armando Pous, en la que el público pudo escuchar algunas piezas emblemáticas de la agrupación, buena parte de ellas grabadas en los años 50, su época dorada. Escucha uno todo lo de los 50, un poco de los 60 y un poquito de los 30, encontramos una sonoridad que es increíble. La Celia Cruz con esa voz tan fabulosa que todos conocimos al 100%, o Bienvenido Granda. A pesar de su inmensa popularidad, la Sonora Matancera no llegó a nuestro país sino hasta mediados del año 1960, y lo hizo sin saber que jamás volvería a Cuba. La Sonora Matancera, cuando llegó a México, pues creó una escuela. Algunos de sus gentes se quedaron aquí muchos años y por ende aparecieron muchas otras sonoras. Hay unas muy famosas, otras medio famosas. Aunque su presente no tenía la gloria de épocas pasadas, la Sonora Matancera constituye un caso único de vigencia musical en el mundo del habla hispana. Con información y texto de César H. Meléndez, Noticias 22. Y cambiamos de tema porque los ecos del siglo XIX resuenan en esta publicación que busca esclarecer los hechos de la batalla de Chapultepec. Como escritor, José Luis Trueba Lara revisita continuamente la historia de México. En 2018 nos aproximó a la figura del Tlatoani Moctezuma, 2 años más tarde a la Malinche y en 2021 al cura Hidalgo. El también investigador ahora vuelve la mirada a uno de los episodios elementales de mediados del siglo XIX, la batalla de Chapultepec. Su inspiración, por ajena que parezca, fue un diario de viaje que publicó Guillermo Prieto en la intervención francesa sobre algunos expedicionarios. Expedicionarios franceses al que le va literalmente de la riata y se burla de él todo el tiempo. A mí ese texto me encanta de Guillermo Prieto, lo publicó en La Chinaca. Yo siempre tenía en la cabeza hacer algo así. Luego se suma la lectura de otra cosa de Guillermo Prieto. Tú vas a decir, oye, tú eres propagandista de Guillermo Prieto. La verdad es que sí. Entonces, un libro que prohibió Santana, donde cuenta justamente Prieto la vez que entran y toman los gringos la Ciudad de México. El resultado es Furia, recordanzas de un lépero levantisco, una novela que dibuja la historia de El Siete, leyenda a voces que cobra venganza desde las techumbres de esa urbe antes denominada como la Ciudad de los Palacios. El autor se vale de un lenguaje de la época para abordar esta historia y no se abstiene de explorar la ficción. Cuando yo escribo una novela, sí hay algo de lo que fue, ya sin duda alguna. O sea, tú lees esta novela, la toma de la Ciudad de México, los gringos, la rebelión chilanga, pues sí, son ciertas, absolutamente. Yo creo que una cosa es la verdad histórica, algo de esa hay en la novela. Pero en la novela hay algo más importante que la verdad histórica, la verdad literaria. La verdad histórica se subordina a la literatura, lo cual, bueno, pues seguramente algún académico, no te digo qué pensará de mí. Luis Trueba Lara dice compartir los 3 principios de Reinaldo Arenas expuestos en El Mundo Alucinante sobre la vida y las memorias de Fray Servando. A él le gusta contar la historia, cómo pudo haber sido esta misma y cómo a él le habría gustado que fuera. La novela nunca pretende ser una nueva interpretación, ni llevar la verdad, ni tampoco a juicio a nadie. O sea, no. Por favor, ya están muertos, muy muertos como para juzgarlos a los pobres. Pero lo que sí propongo yo es algo más simple. Pasar una tarde que valga la pena de ser vivida.
Furia, recordanzas de un lépero levantisco, es la primera novela que publica con Libros UNAM y será presentada el 27 de febrero a las 18 horas en la FIL del Palacio de Minería, en el Salón El Caballito. El escritor, también periodista, nos adelantó que ya tiene preparadas otras sorpresas para los próximos meses. Un trabajo inspirado por los mitos indígenas, una novela sobre Porfirio Díaz y otra sobre los taumaturgos mexicanos. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Esto va a estar muy bueno. Miren, a 70 años del lanzamiento de Cucurrucucú Paloma, Canal 22 rinde homenaje a Tomás Méndez. El Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec va a ser el escenario de este concierto donde María Elena Leal, José Antonio Hernández y Rosy Arango van a interpretar las piezas más emblemáticas de este compositor y ustedes lo van a poder disfrutar este sábado 24 de febrero a las 16 horas de las 4 de la tarde por la señal de Canal 22. Va a estar buenísimo, un compositor que nace en Fresnillo, Zacatecas, que trabaja en la W, Rafa, y que, bueno, tiene éxitos interpretados por Lola Beltrán, por Los Tres Diamantes, un trío fabuloso de la época. Además, una pasión por el canto canoro, literalmente, si se me permite la expresión. Muchas aves en sus temas, no solo Cucurrucucú Paloma, Paloma Negra, Gorrioncillo, Pecho Amarillo. Entonces, qué mejor manera de rendirle tributo a los 70 años de esta emblemática canción. La invitación está hecha próximo sábado, 4 de la tarde, Canal 22. Y con esta invitación nos vamos a una brevísima pausa con un fragmento de lo que van a poder disfrutar este sábado. Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar. Dicen que no dormía, no más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, 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 ay. La vida da sorpresas a cualquier edad. Vamos con la vecina para que nos la lea. Nunca es tarde para aprender a leer y a escribir. En el INEA, los materiales y servicios son gratis. Visita las plazas comunitarias o llama al 800-0060-300. La educación transforma. Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Gobierno de México. Hay veces que vale la pena recordar el pasado, mirar tu hogar y pensar en el partido que te apoyó para tener tu casa propia. Observar a tus hijos graduarse, gracias a que tuvieron una educación gratuita. Y reflexionar que México vivió mejores épocas, aun cuando algunos decían que estábamos mal. Hoy, vale la pena mirar al pasado para recordar que el PRI sí te apoya. PRI. Con los votos de los diputados y senadores del Partido Verde, se logró la mayoría para aprobar la reforma constitucional que garantiza que los programas sociales del presidente López Obrador sean un derecho permanente. Y año tras año los diputados del Verde votan para otorgar recursos para la pensión universal de adultos mayores, el apoyo al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas bienestar para todas las familias con hijos en educación básica y la beca universal para estudiantes de preparatoria. La 4T también es verde. Partido Verde. La democracia nos llama.
Este 2024, las elecciones son nuestras. Vota CDMX, Instituto Electoral Ciudad de México. En el sello editorial INE tenemos obras para niñas, niños, aunque nuestras ideas y opiniones sean distintas, para adolescentes y jóvenes. El país tiene uno de los mayores retos. También sobre temas de interés general. La participación ciudadana en la democracia. Así como publicaciones especializadas. La democracia va mucho más allá de las elecciones. La cultura democrática es para toda la ciudadanía. Conoce las colecciones y descárgalas en INE.mx. INE. Pronto seguiremos haciendo historia, con la llama de la esperanza que sigue más viva que nunca, llevando bienestar a todo México, con becas, pensiones y apoyo al campo. Seguiremos haciendo historia, con la construcción del segundo piso de la transformación, para seguir garantizando derechos y continuar con el cambio verdadero. Esta transformación le da poder al pueblo, porque en Morena, el pueblo manda. Morena, la esperanza de México. Oye, pa, ¿y cuándo nos vamos de vacaciones? Uy, mija, pues déjame checar los días. ¿Pues ya se te olvidó o qué? ¿Qué? Pues que este año ya tienes 12 días de vacaciones para disfrutarlos en familia, claro. Y como le cantaban a la doña, acuérdate de Acapulco. Como respuesta al enorme esfuerzo que las y los trabajadores mexicanos realizan día con día, el Senado de la República aprobó la propuesta del Partido del Trabajo para que hoy todas y todas tengamos derecho a más vacaciones. Acuérdate, el PT es la 4T. Todo el acontecer nacional e internacional desde una mirada de experiencia y prestigio. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Punto de Referencia, tu noticiero, este esfuerzo desde los medios públicos para garantizar un acceso a una información veraz, oportuna. Azul Alzaga y Alberto Nájar presentan Noticiero Punto de Referencia. Estreno de lunes a viernes a las 21 horas. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de echar un vistazo al acervo de Canal 22. Veamos qué se encontró esta semana nuestro compañero José Antonio Hernández. José Antonio Garci Nieto es uno de los moneros con más larga trayectoria en la Ciudad de México. La definición así más ortodoxa decía que la caricatura era exageración, que la caricatura era una especie como de carga, de forma de como con mala leche aumentar defectos, ¿no? Pero la caricatura es mucho más que eso. La caricatura no solo es deformación, no solo es exageración, no solo es sarcasmo, no solo es ironía. La caricatura es casi que una forma de ser. Estudió comunicación gráfica e historia del arte en la UNAM y recibió el Premio Nacional de Periodismo como caricaturista en 1995. Habrá caricaturistas que te dicen, no, lo más importante es rescatar la realidad y ver que en el contexto social, que sea un mecanismo de denuncia y de... A mí todo eso me vale. Yo lo que espero es que mi cartón sea divertido. Primero que nada. Como caricaturista, posee una trayectoria de más de 20 años. Como guionista, ha participado en diversos proyectos de comedia y en las películas de dibujos animados La Leyenda de la Nahuala y Nicté. Aborda diversos temas con el humor que lo caracteriza, pero también con la agudeza necesaria para acentuar los problemas que ponen en riesgo valores tan necesarios para una democracia como la libertad de expresión. Es una chamba muy divertida, me da muchísimas satisfacciones ser monero, porque, mira, es un trabajo donde te la pasas criticando a todo el mundo, burlándote de todo el mundo y además te pagan. Entonces, pues, realmente sí es muy padre. Noticias 22, José Antonio Hernández.
Nos vamos ahora a la capital alemana porque allí se ha inaugurado la Berlinale. Es el mayor festival de cine de Alemania y uno de los más importantes a nivel internacional. Esta edición, número 74, vuelve a deleitar al público con una paleta variada de películas de 80 países. Para conocer más detalles, nos vamos a Berlín con Valentina Torrado de nuestro canal aliado Deutsche Welle. Adelante, Valentina. Un saludo muy especial desde la Berlinale. La capital alemana celebra 10 días completos de cine para todos los gustos. 239 películas de 80 países diferentes, largometrajes, cortometrajes, documentales, tanto de directores prestigiosos como de jóvenes nuevos talentos. El festival anual se ha inaugurado con el estreno de Small Things Like This, protagonizada por el actor nominado a los premios Oscar Cillian Murphy, que está presente en el festival. En esta edición se homenajea al director, guionista y productor de cine estadounidense Martin Scorsese con el Oso de Oro de honor por sus más de 50 años de trayectoria en el mundo del cine. Por el Oso de Oro compiten esta vez 20 películas que abarcan una paleta muy variada de estilos, desde la ciencia ficción con la película francesa El Imperio de Bruno Dumont, la película transhumanista Another End con la participación del actor mexicano Gael García Bernal, pasando por A Traveler's Needs, un drama del director surcoreano Hong Sang-soo, con la actuación de la aclamada Isabelle Huppert. Alemania está representada con 3 películas, entre ellas Sterben, Morir, con el actor Lars Eidinger. Los statements políticos no quedan fuera del repertorio, un sello distintivo de la Berlinale. Esto se ve presente en varias películas que retratan algunas de las crisis políticas actuales, como la guerra en Ucrania con la película A Bit of a Stranger, la situación de las mujeres en Irán con My Favorite Cake. En la sección Berlinale Special, Shikun, del director israelí Amos Shitai, se describe como un intento de crear una plataforma para el diálogo en Oriente Próximo. El jurado internacional está presidido por la ganadora del Oscar, la actriz mexicano-keniana Lupita Nyong'o. Habrá cambios en su dirección para la próxima edición. El dúo de directores de estos últimos 5 años, el italiano Marco Chatriani y la holandesa Mariette Riesenbeck, le dan paso a la estadounidense Tricia Tuttle, que asumirá la nueva dirección de la Berlinale. Gracias por su atención. Hasta la próxima semana. Valentina Torrado de DW desde Berlín. Muchas gracias, Valentina. Nombres que son recurrentes en los festivales de cine. Cillian Murphy, uno de ellos. Claro. Y después de Oppenheimer, bueno, ha sido todo un fenómeno. Ya lo decíamos en los premios BAFTA, y que es el camino al Oscar, que no es la más importante, pero quizá la más glamurosa y la más pues cotizada de las ceremonias de entregas de premios cinematográficos. Pero la Berlinale es un termómetro político también muy atractivo. Entonces hay que ver qué sucede. El 25 llega a su fin. Interesante porque, por ejemplo, la película que se mencionaba con la participación como protagonista de Gael García Bernal, que es Another End, con contenido transhumanista. Bueno, son los temas de actualidad, son los temas que estamos abordando en el día a día con la amplificación de las nuevas tecnologías al cuerpo humano, al pensamiento, a la mente de los seres humanos. Y bueno, pues son temas que no se pueden obviar en el cine contemporáneo, ¿no? Y a propósito de inteligencias artificiales, al ratito les vamos a dar una nota que nos va a dejar reflexionando. Por lo pronto, la restauración del patrimonio cultural que se vio afectado en el sismo de 2017 está cerca de alcanzar ya el 100%. La restauración de inmuebles afectados por los sismos de 2017 se encuentra en su etapa final debido a que llegó al 96% de trabajo, de acuerdo con la Secretaría de Cultura Federal. Esta labor tuvo como objetivo rehabilitar 3.269 inmuebles en 11 estados y fue considerada una hazaña debido a que contó con la participación de más de 39.500 especialistas. Hemos restaurado ya más de 2.500 en el transcurso de 5 años y medio. Y este último año, el 2023, y lo que nos resta de 2024, vamos a atender el resto de lo que nos falta, 926 inmuebles en 8 entidades federativas. La mayoría de los inmuebles afectados por estos sismos son arquitectura religiosa del siglo XVI al siglo XIX, monumentos históricos representativos de cada comunidad en la que se encuentran, como por ejemplo el convento de Cuilapan en Guerrero, donde fue fusilado el presidente Vicente Guerrero. Es un trabajo de
que requiere primero hacer un análisis histórico del inmueble, hacer un análisis físico de la materia con la que está construido, las técnicas tradicionales de construcción. Tenemos dos criterios en restauración: mantener la autenticidad de los inmuebles históricos. Todos son documentos que hablan de la historia de las comunidades y de la historia de nuestro país. Y el segundo criterio es la integridad de los inmuebles para restituirlos tal y como estaban. Las autoridades aseguran que la restauración de los más de 400 inmuebles que faltan por concluir se tendrá entre los meses de febrero y abril. Noticias 22, Karen Rivera. Nuevo México va a repatriar una cuarentena de piezas que conforman la memoria patrimonial de nuestro país. En el Consulado de México en Albuquerque, Estados Unidos, se recibieron de manera voluntaria 41 piezas arqueológicas de origen mexicano. El Departamento de Asuntos Culturales de Nuevo México hizo entrega de este acervo, el cual pronto será repatriado a nuestro país y entregado al INAH. De acuerdo a especialistas del instituto, las piezas fueron elaboradas por culturas prehispánicas que se asentaron en regiones como el Altiplano Central, el Occidental, el norte del país, así como en los actuales estados de Oaxaca y Nayarit. De igual manera, su temporalidad se ubica entre los años 200 a 900 después de Cristo. En el comunicado oficial se exhorta a coleccionistas privados en el extranjero que actualmente tienen en su posesión piezas que forman parte del patrimonio de México, así como a las casas de subastas, a sumarse a la protección y salvaguarda del patrimonio cultural y a restituirlas, ya que son objetos que dan testimonio de la identidad y la memoria de los pueblos originarios de México. Noticias 22, Alberto Aranda. Ha pasado ya un cuarto de siglo y este encuentro académico sigue con su vocación de explicar el presente e imaginar el futuro. Por iniciativa del renombrado escritor e intelectual mexicano Carlos Fuentes, en el año 1999 el Tecnológico de Monterrey creó la Cátedra Alfonso Reyes, un espacio de reflexión abierto y plural que honra el espíritu humanista, crítico y furioso del regiomontano universal. Así lo hizo, así lo ha hecho durante estos 25 años esta cátedra, invitando a personalidades notables de México y del mundo a reflexionar sobre temas que resultan vitales para comprendernos, para imaginar el futuro y siempre con el espíritu de compartirlo con toda la comunidad. La Cátedra Alfonso Reyes acaba de cumplir su primer cuarto de siglo, tiempo en el que ha ofrecido más de 1000 actividades abiertas a todo público, entre presentaciones, conferencias y seminarios, y ha recibido algunas de las voces más relevantes del pensamiento contemporáneo, como Giovanni Sartori, Gilles Lipovetsky, Jacques Derrida, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska y Luisa Valenzuela. Ha estado con nosotros varias veces Mario Vargas Llosa, ¿no? Cuando estuvo en su momento José Saramago hizo varios eventos. Hemos tenido la enorme fortuna de tener con nosotros a Gioconda Belli, la poeta nicaragüense, también en varias ocasiones. A lo largo de 25 años, la cátedra ha producido más de 40 publicaciones, incluidas 2 colecciones editadas junto con el Fondo de Cultura Económica. Así también, desde 2011 ha conformado su vasta biblioteca, un repositorio que llega a casi 50 países. La biblioteca tiene 600 videos y estos videos tienen más de 5 millones de vistas. Para celebrar su 25 aniversario, la Cátedra Alfonso Reyes organizó una jornada conmemorativa durante la cual hizo entrega de su memoria histórica, en su condición de archivo patrimonial a la Biblioteca Cervantina del Campus Monterrey. Lo que hicimos fue conjuntar todas nuestras producciones físicas para darlas ahí en resguardo, pero también las digitales. También nuestro archivo fotográfico, que es enorme. Hicimos por ahí una selección de 8,000 fotos y nos quedamos cortos. Con el evento arrancaron también las actividades de la cátedra, que este año estarán dedicadas a la lectura del Quijote, obra cumbre del idioma español. Con información de César H. Meléndez, Mariano Sánchez. Los algoritmos siguen marcando tendencia en distintos ámbitos de la cultura. Vean esto.
Samantha Everly es un personaje creado con inteligencia artificial que en marzo aparecerá en la portada de la revista Playboy México. Si bien aún no está cerca de Joy, la asistente virtual que aparece en Blade Runner 2049, personificada por la actriz Ana de Armas, quien lo desee puede comunicarse vía chat con Samantha. De acuerdo con Derrick Manlapec, director ejecutivo de xchatter.com, empresa creadora del personaje, Samantha fue creada para ser siempre amable, positiva y empática. Asegura que la visión detrás de ella es brindar compañía positiva y luchar contra la soledad. Indica que está bien informada sobre deporte, ciencia, historia, películas y música. La manera en que mantiene las conversaciones es a través de su cuenta de Telegram. En su perfil de Instagram actualmente cuenta con 112,000 seguidores. Esta será la primera vez que la portada de la revista del conejito será ocupada por una figura virtual. Noticias 22. Bueno, esto detona muchas reflexiones, la deshumanización. Hemos platicado del uso de inteligencias artificiales para la creación artística. Podemos hablar de pintura, de escultura, inclusive de música, pero siempre falta ese lado humano. Se menciona en esta nota la película Blade Runner, por supuesto muy lejos de Blade Runner, o inclusive recordarán la robot Sofía, que ya interactuaba de manera tridimensional con las personas. Esto se aproxima quizá más a Her en esa película de Spike Jonze con Joaquin Phoenix, extraordinaria película, donde ella, donde Scarlett Johansson hace la voz de la inteligencia artificial. Y hay una relación amorosa, hay una relación muy cercana. Pero no humana. No es una relación humana, pero se acerca mucho a lo mejor a las necesidades ante la soledad que vive el protagonista de manera extrema. Y bueno, en este caso yo creo que es una propuesta interesante. Los derechos, por ejemplo, de autor no están siendo violentados al utilizar el rostro de algún personaje famoso. No es una persona, ¿no? Es un personaje que puede ser utilizado para compañía también, para muchos, y sin tener ninguna digamos, cuestión moral. Porque es una creación de un algoritmo. En la época de las comunicaciones es cuando más desconectados estamos y la soledad se está haciendo presente con estos algoritmos, con estas inteligencias. A ver si podemos platicar con ella, ¿no? A ver si le podemos hacer una entrevista si se deja. Hay que ver si nos responde algo para hablar de fútbol, porque dicen que es muy amable. En fin, en un reencuentro de exalumnos sucede lo inesperado. Ahora una singular pareja detectivesca se ve involucrada en el juego de la protagonista sin nombre. Como una novela de thriller contemporáneo, con sabor chilango, humorística y fársica, pero con tonos de suspenso. Así define Antonio Malpica su más reciente libro, titulado El juego del protagonista sin nombre. El protagonista sin nombre, digamos, esta especie como de maquinador, de titiritero, utiliza los cuentos de Poe, ya sea para armar como unas especies de escenas del crimen o para tender pistas, ¿no? Y entonces, bueno, pues a partir de eso, estos dos personajes, que uno es un profesor de literatura venido a menos y uno que fue su alumno cuando él daba clases en la prepa, en alguna prepa, y él pues ahora ya ha pasado los años y él es un oficinista. La pareja dispareja de Pereira, un profesor desaliñado, y Vélez, un exalumno pulcro y organizado, se dan a la tarea detectivesca, que se detona en una fiesta de reencuentro de exalumnos. Desarrollan un papel en la novela muy parecido al de Sherlock Holmes y el Dr. Watson, porque pues son una mancuerna que se ayuda en la resolución de estos misterios. Y bueno, pues en ese aspecto pues más o menos coqueteo con esa literatura, ¿no? Con la literatura negra, con la literatura de detectives y específicamente con Holmes y con Dupin, ¿no? Que fue el detective primigenio, ¿no? El que inventó, el que creó Edgar Allan Poe, que se puede decir que es el papá de todos los detectives. Con el juego del protagonista sin nombre, Antonio Malpica dice disponerse a cerrar un ciclo de escritura que ha rendido libros con los que homenajea a escritores clásicos como Mary Shelley y Dickens. La verdad no quería dejar fuera de este ejercicio a Edgar Allan Poe,
que es una persona, un autor que admiro mucho y que siento que todos los que escribimos misterio o terror o nos aproximamos al oscuro, pues le debemos tanto, ¿no? Entonces, pues nada, que fui madurando justamente esta idea que yo quería que fuera, como ya decía, pues en lo contemporáneo, en lo nacional, pero que tuviera mucho de, sobre todo en los cuentos de Poe, ¿no? El juego del protagonista sin nombre aparece en la colección Gran Travesía de Editorial Océano. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y ahora volvamos la mirada a la agudeza intelectual y la sátira que definió la caricatura política de comienzos del siglo pasado. El papel de la caricatura en la Revolución Mexicana a través de la obra de Daniel Cabrera, Jesús Martínez Carrión y Sergio Hernández, por mencionar solo algunos, es parte de lo que aborda la muestra Caricatura y Revolución, Los Flores Magón y las revistas satíricas de combate. El eje de la exposición son las revistas El Hijo del Aguizote, El Colmillo Público y El Aguizote Jacobino, que se han digamos, determinado como precursoras de la Revolución Mexicana, ¿no? Y lo que hace Rafael Barajas en esta exposición es ver los antecedentes de esas caricaturas políticas de combate y se va hasta las estampas religiosas que circularon mucho aquí en la Nueva España, lo que era la Nueva España en los tiempos de la colonia, y también da un recorrido sobre la influencia de los artistas, grabadores, dibujantes, caricaturistas europeos que influyeron en los caricaturistas mexicanos, la primera generación de caricaturistas mexicanos que combatieron contra la intervención francesa, apoyando al gobierno de Juárez y luego en el gobierno de la Restauración. La muestra, que ya puede ser vista en el Museo del Estanquillo, va más allá al proponer que la caricatura marcó a los artistas de las vanguardias mexicanas. El muralismo, por ejemplo, uno puede ver que es muy evidente esa influencia en Orozco, en los murales que hay en el Colegio de San Ildefonso. Ahí puede ver uno la influencia de los caricaturistas, ¿no? También en el taller de la gráfica popular, todo el trabajo que hicieron, Leopoldo Méndez en particular, se inspiraron mucho en estos primeros caricaturistas. Noticias 22, Alberto Aranda. La contracultura y la psicodelia tienen reservación permanente en el Hotel Nirvana. ¿Qué quiere decir Harumi? La Compañía Nacional de Teatro y el escritor Juan Villoro unen talentos y llevan a las tablas Hotel Nirvana, una historia que hace referencia al psicólogo estadounidense Timothy Leary, pionero en explorar los beneficios terapéuticos y espirituales del uso del LSD. Sobre un momento peculiar de nuestra historia, que es cuando Timothy Leary estuvo en Zihuatanejo en los 60, 62, 63, con un experimento de una comuna para comer ácido, tomar ácido lisérgico, LSD, como una forma de, en ese momento, las puertas de la percepción que escribe Aldous Huxley. Hotel Nirvana, dirigida por Antonio Castro, relata las experiencias y dificultades personales, familiares e íntimas de 11 personajes reunidos en dicho hotel, donde experimentan con logos, que en la ficción es una nueva droga que altera el habla y la escucha, que da otra lógica al lenguaje y permite nuevas formas de la elocuencia. Todo lo que provocó en la contracultura y ese cambio de los hippies y el uso de drogas para abrir la conciencia, que terminaron en lo que sabemos, ¿no? Se acabó el verano del amor, pero que hicieron un cambio que fue importante en la conciencia mundial, ¿no? Nirvana contará con el elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro como Arturo Beristain, Fernando Bueno, Armando Comonfort, Miguel Cooper e Irene Repeto, entre otros. Una serie de cambios que hubieron en los 60 que fueron fundamentales para el feminismo, para los derechos civiles, para el pacifismo, y que por un lado se ganó y que por otro lado pues provocaron lo que estamos viviendo. Hotel Nirvana se estrenará el próximo 23 de marzo en el Teatro de las Artes del CENART. Noticias 22, José Antonio Hernández.
7 vidas. ¿De veras, Darlene? En Estados Unidos tienen 9. Somos un país. Ya nos vamos, tenemos música. El 21 de febrero de 1933 nace Eunice Kathleen Waymon, más conocida por su nombre artístico Nina Simone. Una gran compositora estadounidense, activista por los derechos humanos, por la lucha contra el racismo. Además, en los géneros que me digan jazz, blues, rhythm and blues, soul. De hecho, era conocida precisamente como la sacerdotisa del soul. Y ella, curiosamente, tenía una formación clásica, amaba a Johann Sebastian Bach. Efectivamente, y muy cercana pues, a los grandes creadores de música de la época como Duke Ellington, y interpretaba música de Gershwin, en fin, deja una huella muy profunda. Así la recordamos esta noche y los invitamos mañana a que nos acompañen en la hora de costumbre aquí en Noticias. Buenas noches.